Rusia, siglo XVIII. Mira este tipo. No murió en una batalla heroica ni por una bala. Murió por una apuesta. Tenía que vaciar de un trago el Gran Águila, una copa de medio metro de altura llena de vodka, solo para demostrarle al zar que era un hombre leal. Su corazón se detuvo antes de que su cuerpo tocara la nieve. Pero ojo, esto no era un vicio, era política de Estado. Este detalle es increíble. Los rusos ni siquiera lo llamaban alcohol. Usaban la palabra voda, que significa agua, y le añadieron un diminutivo, vodka, literalmente agüita. Una palabra casi tierna para lo que en realidad era un instrumento de dominación. Porque en 1858, si tú decidías dejar de beber esa agüita, el Estado tiraba tu puerta abajo. No venían a ponerte una multa, te inmovilizaban en el suelo, te metían un embudo en la boca y te obligaban a tragar hasta que perdías el sentido. Y luego a prisión por rebelde. Ese año, en más de 300 ciudades rusas, el pueblo había hecho algo inaudito: dejar de entrar en las tabernas. Sin violencia, sin discursos, solo silencio y puertas cerradas. El Estado perdió millones en semanas, y entonces sí reaccionó. Porque en Rusia, estar sobrio era un acto de traición. Durante 500 años, el vodka fue el arma más sofisticada del Kremlin para pagar guerras y mantener a un imperio de rodillas, o tumbado en la nieve. Para entender cómo llegó a ser así, hay que ir atrás, mucho atrás, a 1553, cuando todo comenzó a salir mal. Iván el Terrible regresa de conquistar Kazán y se da cuenta de que sus súbditos beben, pero beben en sus casas o compran a pequeños destiladores locales. El Estado no huele un rublo. Entonces Iván hace algo revolucionario y oscuro. Prohíbe que cualquier ciudadano fabrique alcohol. Solo el Estado tiene el derecho de emborrachar al pueblo. Abre los kabaks, tabernas estatales donde el barman es, técnicamente, un funcionario del zar. Pero estos kabaks tienen una norma que los hace únicos. No se puede comprar comida dentro, solo se puede beber. ¿Por qué? Porque si comes, te emborrachas más lento. Iván quería que bebieras rápido y que volvieras a pedir. Y no podías llevarte el alcohol a casa. Tenías que consumirlo allí mismo, de pie, hasta que no pudieras más. El resultado era devastador. Muchos campesinos entraban con el salario de la semana y salían sin nada. Sin dinero, sin comida. No había otros lugares de reunión. No había entretenimiento. Solo el kabak, abierto hasta tarde, con un tabernero que anotaba las deudas y un Estado que las cobraba con trabajo. Pero Iván no solo quería el dinero. En sus cenas, obligaba a los nobles a beber hasta que perdían el control. ¿Por qué? Porque los borrachos no saben guardar secretos. Y mientras ellos hablaban, Iván tomaba notas. Pedro el Grande heredó este sistema y lo llevó a otro nivel. Para él, el vodka era un suero de la verdad. Creó el Sínodo de los Locos, un club privado donde obligaba a los líderes de la iglesia y a los nobles a beber cantidades inhumanas durante días seguidos. No era diversión. Pedro odiaba la influencia de la vieja nobleza y de la iglesia. Sabía que si los mantenía en estado de embriaguez constante, su dignidad desaparecía. Los ridiculizaba ante el pueblo, los convertía en bufones públicos, y cuando estaban borrachos, soltaban información que en sobriedad les habría costado la cabeza. Pero Pedro fue más lejos todavía. Convirtió el vodka en un protocolo diplomático oficial. Si eras embajador extranjero, no podías presentar tus credenciales sin pasar antes por una ronda de brindis que duraba horas. Era una prueba de resistencia calculada. Hay registros de delegaciones que llegaban con un segundo diplomático de repuesto, por si el primero quedaba inconsciente antes de que acabara la negociación, porque la negociación no se detenía, aunque uno estuviera tumbado en el suelo. Pedro usaba la resaca de Europa para expandir las fronteras de Rusia, y en 1716 formalizó el sistema con un decreto. Otorgó los derechos de producción de vodka exclusivamente a la aristocracia leal. No los recompensaba con tierras, como hacían otras monarquías. Los recompensaba con vodka. Si tu riqueza depende del monopolio del zar, nunca conspiras contra el zar. De hecho,
En una boda, obligó a un duque extranjero a beber tanto que el hombre murió esa misma noche. ¿Y qué pasó? Que Rusia se quedó con su territorio. Una copa de vodka le salió más barata que una guerra. Llegamos a 1858. El sistema lleva 3 siglos funcionando. El Estado ruso es, literalmente, el mayor traficante de alcohol del mundo. El 40% de todo el dinero del zar viene del vodka. Aquí es donde la historia da el giro que menos te esperas. El pueblo empieza a despertar. Miles de campesinos, hartos de ver a sus familias destruidas, juran ante la iglesia que no volverán a beber. Las tabernas se quedan vacías. ¿Qué hizo el Estado? ¿Se alegró por la salud de sus ciudadanos? Al contrario, el Ministerio de Finanzas entró en pánico. El zar envió al ejército. Los soldados asaltaban aldeas, detenían a los líderes de los grupos de abstinencia y usaban embudos para forzar el alcohol por la garganta de los campesinos. El mensaje era aterrador. Tienes la obligación de beber por la gloria de Rusia. Estar sobrio era sabotear la economía del imperio. El mismo Estado que castigaba a los borrachos en la calle era el que los había puesto allí. En 1914, con la Primera Guerra Mundial a las puertas, el zar Nicolás II decide romper con 400 años de historia. Decreta la ley seca. Piensa que un ejército sobrio será invencible, pero no contó con la aritmética. Imagínate el impacto. De un día para otro, al imperio más grande del mundo le cortan el grifo del dinero. Ese 30% que se esfumó no eran números, era la comida que dejó de llegar a las ciudades. El pan, directamente, se convirtió en un lujo, pero donde realmente dolió fue en las trincheras. Tienes a millones de hombres a 20 grados bajo cero y de repente el Estado no tiene un rublo para mandarles botas. Los soldados veían cómo se les congelaban los pies mientras sostenían fusiles sin balas, porque el dinero para fabricarlas se había ido con la última botella de vodka. El silencio de las tabernas vacías se llenó con el rugido de gente hambrienta en las calles. Las huelgas no fueron por política, fueron por pura desesperación. El imperio se caía a pedazos porque, al intentar mantenerse sobrio, Rusia se había quedado sin dinero hasta para pagar la leña que los calentaba. El zar intentó salvar el alma de su pueblo, y lo que consiguió fue financiar su propia ejecución. Los bolcheviques no ganaron solo por sus ideas, ganaron porque el Estado zarista se había quedado sin los fondos del vodka. Y entonces aparece el personaje que nadie esperaba en esta historia. Stalin. Porque Stalin casi no bebía. Tras la revolución, Lenin mantuvo la prohibición, pero cuando Stalin llega al poder, lo primero que hace es devolver el vodka a las tiendas estatales. Necesitaba dinero para industrializar Rusia en tiempo récord. El vodka financió los tractores, las presas y los tanques de la URSS, y luego llevó el sistema a su punto más oscuro y personal. En sus cenas en la dacha de Kuntsevo, el vodka era obligatorio para todos, menos para él. Servía vodka a sus generales hasta que perdían el control de sus esfínteres, hasta que lloraban o bailaban como locos. Stalin nos miraba con desprecio desde su silla, con una copa de vino aguado en la mano, completamente sobrio. Khrushchev lo describió años después en sus memorias. Nadie sabía al llegar a esas cenas si iba a volver a casa. Stalin usaba ese estado de vulnerabilidad para destruir egos, recoger confesiones, decidir quién subía y quién desaparecía. Molotov, Beria, Khrushchev, todos pasaron por esas cenas. Todos aprendieron que sobrevivir significaba beber lo que te ponían, humillarte si te lo pedían y no recordar nada al día siguiente, o fingir que no recordabas. Sabía que un hombre que se ha humillado borracho ante su líder nunca tendrá el valor de conspirar contra él. El vodka era la correa con la que Stalin paseaba a sus generales. El último acto de esta tragedia ocurre en 1985. Gorbachov llega al poder y decide que, para salvar a la URSS, tiene que secarla. Lanza una campaña tan agresiva que los rusos, con su humor negro habitual, dejan de llamarle secretario general para apodarlo el secretario mineral. Imagina la escena: excavadoras arrasando viñedos históricos en Georgia y Crimea,
fábricas de botellas echando el cierre y colas kilométricas que daban la vuelta a la manzana solo para conseguir una ración miserable de alcohol. Pero el resultado fue un espejo maldito de 1914. La economía soviética, que ya estaba en la UBI, sufrió un infarto. Perdieron 100.000 millones de rublos de golpe. Y aquí es donde se vuelve oscuro de verdad. El pueblo, desesperado por su dosis de agüita, empezó a beber cualquier cosa que tuviera una gota de alcohol. Literalmente, bebían colonia, anticongelante de coche, incluso filtraban pegamento industrial para no morir del síndrome de abstinencia. El azúcar desapareció de todos los estantes de Rusia, porque familias enteras pasaban días en vela, escondidas en sus cocinas, destilando brebajes caseros en ollas a presión. Gorbachov ganó la batalla moral, sí, pero mató al país. En 1991, mientras la bandera roja bajaba del Kremlin por última vez, muchos rusos lo veían por televisión con una botella ilegal en la mano. La trampa del vodka se había cerrado, llevándose por delante al imperio que la había inventado. Hoy en día, un hombre en Rusia tiene un 23% de posibilidades de morir por el alcohol antes de los 55 años. Es una cifra de guerra. Pero el Estado sigue ahí, equilibrando el precio de la botella para que no sea tan cara como para que dejen de beber, ni tan barata como para que el presupuesto sufra. Y la pregunta que me quedo pensando es esta: ¿cuántos de los sistemas que nos gobiernan hoy funcionan exactamente igual? ¿Cuántos tienen un interés tan poderoso en que sigamos consumiendo que castigan el exceso con una mano, mientras lo promueven con la otra? De boda, agua, a vodka, agüita. Solo un diminutivo. Pero con ese diminutivo construyeron un imperio. Y con eso mismo lo derrumbaron. Si esta historia te ha volado la cabeza, dale a like y compártela. Aquí contamos la historia que huele a vodka recién destilado. Hasta la próxima.